Quebrantando la intimidación. Cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en tu vida. Libro de John Bevere. Capítulo 14. Adelante. Lo que el hombre considera insignificante, Dios lo usa para realizar lo imposible. Nehemías era un judío que vivía en tiempos cuando Israel estaba en cautiverio. Varios años antes, los babilonios habían venido y destruido totalmente Jerusalén. Ellos mataron o llevaron cautivos a la mayoría de sus habitantes. Las murallas fueron incendiadas y derribadas. La ciudad estaba en ruinas. Dios había puesto en el corazón de Nehemías que regresara a Jerusalén y reconstruyera las murallas de la ciudad. Había servido fielmente a un rey extranjero y se había ganado su favor. El rey le dio permiso para ir y cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías partió inmediatamente para Jerusalén y reunió al remanente de Israel, animándolos a que restauraran todo lo que el enemigo había destruido. Ellos estaban bajo gran resistencia. 3 oficiales locales llamados Sanballat, Tobías y Gesem no querían las paredes reconstruidas, se oponían a la prosperidad de Israel. Estaban determinados a detener a Nehemías y al remanente de Dios, y tramaron varios complots para intimidarlos. Cuando estos líderes se enteraron de estos planes, Nehemías reportó: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Nehemías 2:19. No solo trataron de desanimar a Nehemías y a sus hombres, sino que también trataron de hacerlos parecer tontos a los ojos de la gente. Se burlaron de ellos con declaraciones menospreciativas. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Nehemías 4:3. Con frecuencia, la gente trata de intimidarte riéndose de ti o tomando livianamente lo que estás haciendo. Ellos pueden burlarse de ti y cuestionar tu habilidad para realizar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pueden hacer esto enfrente tuyo o pueden desparramar burlas entre otros. O tal vez no es una persona o grupo lo que te resiste, pero estás luchando con tu propia mente, mientras es bombardeada con pensamientos tales como: ¿qué pensará la gente? ¿Se reirán de mí? ¿Fallaré? En esta situación es importante que conozcamos lo que Dios nos ha instruido a hacer, recordando que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Lo que el hombre considera insignificante, Dios lo usa para realizar lo imposible. Entonces Él tiene toda la gloria. Nehemías ayunó y oró hasta que tuvo la mente del Señor. Entonces pudo refutar audazmente a sus adversarios, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2:20. Cuando ellos se dieron cuenta de que no podían detener a Nehemías y que los israelitas estaban progresando en su trabajo, se enojaron. Ya no se estaban riendo, porque ya no era divertido. Se complotaron para tirar abajo el proyecto entero, atacando la ciudad. Nehemías 4, versículos 7 y 8. El enojo es otra arma de la intimidación. Puede ser empuñado contra ti para detenerte o disuadirte. De este enojo pueden venir trampas explícitas u ocultas. Esta distracción es un arma muy efectiva de la intimidación. He visto muchas veces cómo la gente se retrae de lo que sabían que era correcto o que debían hacer para evitar la ira de otros. Hacen concesiones especiales para conservar la falsa paz. Presión desde afuera y desde adentro. Nehemías no solo debió enfrentar estos ataques de los impíos externos, sino también tuvo problemas que surgían entre sus propios hombres por las condiciones que enfrentaban. Con frecuencia, cuando Dios nos encomienda algo, enfrentamos resistencia y oposición externa e interna. Los hombres de Nehemías se habían cansado. Estaban enfrentando mucho escombro que detenía el progreso. Nehemías 4:10.
También había otro problema. Sus obreros saludables pusieron presión financiera sobre las familias que tenían deudas, cargándoles grandes sumas de intereses en los campos que habían cultivado. Nehemías 5, versículos del 1 al 8. Esto desanimó a los hombres cuyas familias sufrían. Estos problemas internos hicieron aún más difícil el resistir la coerción y el desánimo proveniente de los enemigos. Intimidación por todos lados. He estado en situaciones como estas. Cuando al principio comencé a viajar, se me pidió que ayudara a una iglesia que había perdido su pastor. Estaba en una pequeña ciudad de 800 habitantes en el medio de ningún lado. Después de 2 servicios, cada adolescente allí se había arrepentido y experimentado el poder de Dios, así como muchos adultos. A causa de lo que Dios estaba haciendo, la asistencia se duplicó, llegando a casi 100 personas. Mi esposa y yo sentimos tal compasión por estas personas que nos ofrecimos a cancelar nuestras próximas 6 semanas de reuniones y quedarnos allí para construir un fundamento fuerte en esa iglesia, a fin de prepararla para un nuevo pastor. A algunas personas de la junta no les había gustado lo que yo había predicado. Un hombre estaba molesto porque cuando él vino al tercer servicio, todos los adolescentes estaban sentados en las primeras filas de la iglesia, donde normalmente se sentaba él con su esposa. Antes, estos jóvenes habían estado sentados en el fondo. Otros sintieron que yo ministraba muy duro. El tema de fondo era que los hombres en la junta querían controlarme. Querían gobernar la iglesia de acuerdo a su forma. Después de varias reuniones con ellos, finalmente dije: yo seré el que estaré en autoridad por las 6 semanas que estaré aquí, y entonces el nuevo pastor tomará el control. Esta es la única forma en que esto funcionará. Ustedes deciden. El día en que debían decirme su decisión, tuve un llamado de un traficante de drogas, cuya esposa estaba asistiendo a las reuniones. Ella le había confesado a él que estaba cometiendo adulterio con su mejor amigo. Él había decidido tomar esta frustración y culparnos por ello a mí y a la iglesia. Me dijo que nos causaría problemas esa noche. No presté mucha atención a esta amenaza. Unas pocas horas después, uno de los miembros de la junta, quien nos apoyaba, me informó que este hombre lo había llamado y había amenazado con poner una bomba en la reunión. Le dije: llama a la policía y pídeles que busquen. Unas pocas horas después recibí un llamado de la policía. Un oficial me dijo: señor Bevir, por favor venga a la estación de policía a firmar unos documentos para tener una denuncia formal para el arresto de este hombre. Yo le dije: oficial, no quiero ver a ese hombre arrestado. Él está lastimado. Todo lo que estoy pidiendo es un poco de protección esta noche fuera del edificio. Él dijo: mi turno termina en 4 horas y la estación más cercana de policía está a 50 kilómetros. Ellos no estarán en condiciones de enviar a nadie esta noche. Respondí: aún así, no quiero a este hombre arrestado. El oficial me preguntó: señor Bevir, ¿durante cuánto tiempo ha vivido usted aquí? Le dije que no vivía en esta ciudad. Él dijo: señor Bevir, conozco a ese hombre. Él ya tiene su fama en esto. Es sospechoso de vender drogas. Si él toma unas pocas cervezas, no pondría nada a su paso. No podía creer lo que estaba escuchando. El policía estaba diciendo que este hombre era peligroso, por lo que entendí que debía hacerlo. Pero aún no me sentía libre de firmar la orden de arresto, así que me negué y le agradecí al oficial. No solo estaba luchando con las amenazas de este hombre, sino también con los problemas de la junta. Pensé: esto es ridículo. Esta junta me está dificultando las cosas. No me quieren aquí. Ahora mi familia y yo estamos siendo amenazados por un hombre malo. Todo en mí quería sacudir el polvo de mis pies, tomar a mi familia y salir de la ciudad antes del amanecer. Si yo no hubiera sabido que Dios me había enviado, me hubiera ido por la seguridad de mi familia. Sin embargo, mi corazón no me permitió irme por 3 razones. Primero, Dios me había enviado
y yo no lo había escuchado decirme que me fuera. Segundo, no quería abandonar a todos los que habían sido tocados. Y tercero, si huyes una vez a causa de la intimidación, es más fácil huir la próxima vez. Yo tenía la mente del Señor y decidí permanecer, si eso era lo que la junta decidía. Oré toda la tarde. Fue uno de los tiempos de oración más fuertes que alguna vez he tenido. El don de Dios estaba fortaleciéndose en mí. Estaba listo para la noche. Pero cuando llegué a la iglesia, supe que no permanecería. La junta se había reunido justo antes de que comenzara el servicio y uno de los diáconos me informó que habían votado que debía irme. El servicio esa noche sería el último. Estaba entristecido, pero determinado a enfocarme simplemente en lo que Dios quería que hiciera por esa gente esa noche. Prediqué un poderoso mensaje y el poder de Dios golpeó tan fuertemente que la gente estaba por todo el piso. Muchos que eran reincidentes dieron sus vidas al Señor. El hombre que había hecho la amenaza ni siquiera apareció. Al final del servicio, debía anunciar que la junta había decidido que yo no permaneciera. Un grito de protesta salió de entre la gente. Yo no había venido para traer división, así que me sentía en paz yéndome. Una semana después, la misma junta directiva eligió un pastor que más tarde se descubrió que era homosexual. Pasaron por 4 pastores el próximo año. El espíritu de intimidación que estaba trabajando en esa junta causó seria destrucción en la congregación. Permanece firme y enfocado. Tan pronto como Nehemías lidió con las batallas internas entre sus hombres, otra ola de intimidación nos golpeó. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Nehemías 6, 2 al 4. Sanballat y Gesem persistieron, tratando de distraer a Nehemías, pero éste permaneció firme, enfocado en lo que Dios le había mandado hacer. Él no sería disuadido de su comisión. El enemigo quiere desviarnos para hacernos ineficaces en nuestra labor. Satanás no tratará esto solo una vez. Él es persistente. Debemos ser firmes en nuestras resoluciones, así como Él está en las suyas. Es por eso que la Biblia dice que debemos resistirle firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. La expresión resistir significa fuerte, firme e inamovible. Mucha gente se rinde después de unos pocos golpes del enemigo, en lugar de permanecer inamovibles hasta que la victoria es completa. Sanballat envió a sus siervos 5 veces a Nehemías, esta vez con una carta que lo acusaba de estar en rebelión y ponerse a sí mismo como rey de Judá. Nehemías 6, versículos del 5 al 7. Esta era una burda mentira. Aún así, Nehemías no se detendría. Estaba demasiado concentrado para ser desviado. Con frecuencia, somos sacados de nuestro curso cuando tratamos muy suavemente las cosas con un enemigo que está tratando de intimidarnos. He tenido que mirar a la gente y decirle: ¿por qué estás permitiendo que las mentiras de esas personas afecten lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Solo porque Él te acuse significa que esté en lo correcto o que tiene la verdad? Necesitas saber lo que Dios dice acerca tuyo y su plan para ti. ¿Por qué tratar de razonar con la insensatez? La Biblia dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 26:4. La última persona que intentó detener a Nehemías fue un hombre que vino y profetizó que Nehemías debía buscar refugio en el templo, porque el enemigo estaba viniendo para matarlo. Nehemías 6:10. Pero si Nehemías dejaba el lugar de trabajo, debilitaría a los hombres e impediría que el trabajo se completara. Nehemías respondió: ¿un hombre como yo ha de huir?
¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías 6:11. Él percibió que Dios no había enviado a este hombre para nada. Él pronunció esa profecía contra Nehemías porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ahora mira lo que Nehemías dijo después de esto. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Nehemías 6:13. El enemigo puede darte un mal nombre por medio de la intimidación diciéndote que te protejas a toda costa. Nehemías tenía la mente del Señor, por lo tanto era capaz de discernir la pureza y la verdad del mal y desestimarlo. Nehemías resumió los esquemas de Sanballat, Gesem y Tobías como sigue. Porque todos ellos nos amedrantaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías 6:9. Nuevamente, vemos el propósito de la intimidación, debilitarnos para que no podamos cumplir la voluntad de Dios y no podamos resistir más al intimidador. Si no permanecemos contra esto de manera inmutable, sucumbiremos. Nuestro enemigo, el diablo, intenta muchos caminos diferentes de intimidación cuando invade nuestro territorio. Él no lo intenta una vez y se da por vencido. Si puede detenernos, posponernos o debilitarnos, entonces detiene el avance del reino de Dios. Nehemías y sus hombres terminaron el muro. Ahora, rodeada de protección, la ciudad estaba camino a la restauración. No fue fácil. Tremendas resistencias y oposiciones los enfrentaron a lo largo del camino, pero la gente supo que Dios había hablado y se rehusaron a retirarse. Quebrar a través de la resistencia. La tenacidad de Nehemías es un clásico ejemplo de lo que los creyentes somos exhortados a hacer. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. La palabra clave es prosigo. Si Pablo dijo por el Espíritu Santo prosigo, entonces como Nehemías, él trabajó a través de frecuentes resistencias. No es que simplemente tropecemos con ellas, debemos proseguir. Pablo continuó diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Hay un supremo llamamiento y un llamamiento inferior. El supremo es una vida vivida en la tierra, de acuerdo a los estándares celestiales. Es ver el reino de Dios manifestado a través de una vida individual. La gente que vive en el supremo llamamiento controla su entorno. Por permanecer en su autoridad, cambian el clima espiritual de la opresión a la libertad. La oscuridad no puede vencer la luz expulsa la oscuridad. Cuanto más brillante es la luz, más desplazada es la oscuridad. Así es el caminar en la autoridad del reino de Dios. Ponemos nuestros alrededores bajo su gobierno. Jesús podía comer con pecadores porque Él controlaba la atmósfera. Si eres más fuerte en Dios que lo que el incrédulo es en el diablo, controlarás la atmósfera. Si un pecador es más dominante en el mal que lo que el creyente lo es en la justicia, el incrédulo controlará el clima espiritual. Cuando decides vivir en el supremo llamamiento, enfrentarás oposición y resistencia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Nuevamente se nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Aún así, muchos cristianos se establecen y viven en el llamamiento inferior. ¿Por qué? Ellos no quieren enfrentar la resistencia que acompaña el proseguir hacia el supremo llamado. Prefieren el confort de su entorno en lugar de la santa confrontación. Es mucho más fácil mezclarse que pararse. Cuando son enfrentados a la oposición, algunos transigen y buscan el camino sin resistencia. Creo que nuestra falta de disposición para resistir
puede ser atribuida parcialmente a la facilidad y seguridad que construimos en nuestras vidas. Cuidadosamente diseñamos nuestro estilo de vida para evitar cualquier tipo de prueba. No es que me dedico voluntariamente a las pruebas, pero creo que confiamos más en nuestros planes y programas de lo que confiamos en Dios. Tenemos seguros. Si nos enfermamos, corremos al doctor sin orar primero, sabiendo que nuestro seguro cubrirá los costos. Nuestros trabajos nos proveen un cheque con regularidad. Si perdemos nuestros trabajos, tenemos el fondo de desempleo. Si eso termina, están los programas de ayuda social. Si estos programas no están disponibles, podemos encontrar otro que nos cuide. Tal vez uno que compensa la pereza. La televisión nos anima a un estilo de vida pasivo. El promedio de los norteamericanos miran unas 24 horas de televisión a la semana. Permitimos que los canales de televisión y Hollywood piensen por nosotros. Nuestras ideas están formadas por lo que absorbemos de sus programas. Los hornos de microondas y las cadenas de comida rápida nos prometen comida instantánea, con un poco o nada de trabajo. Algunos hasta garantizan la comida gratis si el pedido no es servido dentro de los 15 minutos. Tenemos correo de un día para el otro, lavanderías de 1 hora, revelados de fotos en 1 hora, rápidos cambios de aceite en el carro y acceso al mundo de las noticias las 24 horas. Estas son solo unas pocas de las conveniencias que nos rodean. Desafortunadamente, esta mentalidad se ha infiltrado en nuestras iglesias occidentales. Pocos cristianos poseen el carácter determinado y persistente necesario para obtener el supremo llamamiento de Dios. Cuando se encuentran con la oposición, se hacen a un costado, al camino de menor resistencia. Al principio, este escape de ruta pareciera ser una buena elección con sus promesas de facilidad, pero este camino pavimentado con las características de la tibieza, transigencia, apatía y autopreservación. Jesús nos instruyó a confrontar las montañas de la adversidad. Entonces ellas serían removidas. Parafraseando estos 2 puntos, derriba la montaña, aun si debes hacerlo piedra por piedra. Igual que Nehemías, los verdaderos guerreros en Cristo prosiguen hacia la montaña, confiados de que nada es imposible para aquellos que creen. Mateo 17:20. En contraste, los que viajan por el camino de la facilidad rodean la montaña para evitar la confrontación. La corriente de los sistemas del mundo es puesta por el príncipe del poder del aire. Efesios 2:2. Los dominios celestiales están en directa oposición a estas corrientes. Ir en los caminos celestiales significa que enfrentaremos constantemente confrontación de parte de los sistemas del mundo. Desafortunadamente, estos sistemas mundanos también prevalecen en nuestras iglesias. Comparo esta posición con la experiencia de remar un bote contra la corriente. Continuamente debes ir contra la corriente del agua. Tus remos deben estar ubicados firmemente en el agua y debes continuar remando. No puedes dejar ni por un momento. Si lo haces, puedes continuar moviéndote hacia adelante por un corto tiempo debido a la inercia, pero a los pocos segundos estarás regresando con la corriente. Tu bote podrá estar aún apuntando hacia arriba, pero te está dirigiendo hacia abajo. Esta ilustración es lo que sucede cuando los creyentes no prosiguen. Todavía apuntan en la dirección del cristianismo, pero ahora están yendo hacia atrás con el mundo. Se convierten en religiosos, pierden su poder y son ineficaces. Para citar las palabras exactas de Jesús, no sirve más para nada. Mateo 5:13. Sé fuerte. Luego de que Pablo exhortó a Timoteo a avivar el don de Dios, rápidamente agregó: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Para proseguir y vencer la intimidación debemos ser fuertes. Tal como Pablo amonestó a la iglesia en Corinto, manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza. Primera de Corintios 16:13. Un creyente valiente enfrenta las situaciones de dificultad sin huir.
Dios animó a Josué no una vez, sino 7, para que fuera fuerte y de buena valentía. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Dios dice que se esfuerce y sea muy valiente. ¿Con qué propósito? ¿Para ganar guerras o para ser un gran líder? No, con el propósito de cuidar la palabra del Señor. A través de esto, Josué podría ser un gran líder y ganar cada batalla. La intimidación intenta quitarte tu libertad para obedecer la voluntad o la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser fuertes y valientes todo el tiempo para no salirnos sin querer de aquello que sabemos es lo correcto. Definamos la palabra valiente. Es la actitud o respuesta de enfrentar y luchar con cualquier cosa reconocida como difícil, peligrosa o dolorosa en lugar de retirarnos de ella. Ahora, ¿qué es lo opuesto a valentía? Puedes asumir automáticamente que lo opuesto es ser temeroso o débil. Y es verdad hasta cierto punto, pero en esto el desánimo tiene un lugar importante. Sin embargo, Dios combinó a Josué y a nosotros a ser fuertes y valientes, no permitiendo el desánimo en nuestros corazones. El desánimo nos apartará de cumplir su voluntad. Definamos lo que es desánimo. Estar privado de valentía, tener menos confianza o esperanza. ¿Recuerdas cómo Elías estaba abrumado con el desánimo a causa de la intimidación de Jezabel? Él huyó. Estaba tan desanimado que fue derribado de su autoridad. Necesitamos tratar al desánimo como un enemigo. Subestimamos el poder que tiene para hacernos evitar el supremo llamamiento. Si Dios le dice 7 veces a Josué que sea valiente y esforzado, entonces debemos tener cuidado. El desánimo es un asesino. Si no lo confrontamos, nos hará retirar. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Es importante darnos cuenta de que Dios no se complace en los cobardes. Nos fue dicho: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. La palabra cobarde significa uno que muestra temor indigno en la cara del temor o el peligro. ¿No es algo serio que Dios agrupe a los cobardes con los asesinos y los fornicarios? Pero nos disculpamos a nosotros mismos diciendo que la cobardía es una debilidad. No, la cobardía viene de la incredulidad, y la incredulidad le costó a los hijos de Israel sus vidas. Nunca entraron a la tierra prometida, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Esto no es diferente en la actualidad. Un cobarde no conquista, no recibirá lo que está prometido. El Señor nos exhorta fuertemente a través del apóstol Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes y en nada intimidados por los que se oponen. Filipenses 1, versículos 27 y 28. Permanece firme y no permitas que tus enemigos te intimiden. Sé bravo, valiente y fuerte, listo para enfrentar y luchar con cualquier oposición en lugar de retirarte de ella. En el siguiente versículo Pablo continúa: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. ¿Cuál es el padecimiento que vamos a experimentar? Pedro lo responde: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro
4, versículos 1 y 2. El sufrimiento que enfrentamos y permanece viene cuando nuestra propia carne o la influencia de otros nos presiona para ir en una dirección, mientras que la voluntad de Dios para nosotros es ir en la dirección opuesta. Se nos encomienda ser valientes y esforzados para que podamos guardar la palabra del Señor. Pedro dice que debemos armarnos a nosotros mismos para eso. Un cristiano que no está equipado o preparado para sufrir es como un soldado que va a la batalla sin armas. Este soldado será capturado o muerto. Los cristianos que no están armados para sufrir serán fácilmente capturados y encarcelados por el temor del hombre, la intimidación. Debemos esperar encontrar la resistencia que acompaña nuestra búsqueda del supremo llamamiento. Sin embargo, Pablo fue rápido en decir confiadamente: «Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén». Segunda de Timoteo 4:18. La voluntad de Dios siempre nos libra para su gloria. Aleluya. Lee cuidadosamente las siguientes exhortaciones de Dios. Léelas como si nunca antes las hubieras visto. Detente y toma el tiempo necesario para meditar cuidadosamente en cada palabra, permitiendo que el Espíritu Santo las ilumine. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículos 35 y 37. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Guarda la pureza de tu corazón y permanece en tu posición de autoridad como hijo y siervo de Dios. Entonces confiadamente declararás: «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Amén.